detestado es cuando su mamá deja de amamantar a ese becerro. Lo mismo se aplica para los bebés, cuando la mamá, bueno, hay unas que han criado hasta los 3 años a sus hijos. Vamos a poner un periodo largo, ¿no? Muchas al año. Camínele, mijo, ya tiene que aprender a caminar. Prácticamente es el tiempo donde el bebé puede comer sólido ya, donde ya puede valerse, ya no necesita tanto de la leche materna. Entonces, Samuel no tenía más de 5 años cuando fue dejado. Dice que cada año su mamá venía y le hacía una túnica nueva. Así que está ahí el joven Samuel durmiendo en la presencia del Señor, en el arca, el lugar más precioso, más maravilloso, de más valor que tenía para el sacerdote, debiera tener para el sacerdote o para aquellos que creían en el Señor. Era algo invaluable, incluso algunos creen. El otro día escuché un loco por ahí que el arca de Dios venía de los extraterrestres porque tenía un poder sobrenatural. ¿Hasta dónde se llega cuando se malinterpreta la escritura? Pero tenía, sin duda alguna, representaba la presencia de Dios misma el arca. No sé si recuerdan el pasaje cuando David va a trasladar el arca y uno de los que lo ayuda, llamado Usa, pone las manos sobre el arca y cae muerto automáticamente. Y el rey David se entristece, se desanima y ya no lleva el arca. ¿Sabes por qué? Porque el arca nada más le estaba permitida cargarla por los sacerdotes, por los levitas, perdón. El pueblo que Dios escogió, no cualquiera podía tocar, eso sagrado. Y hoy nosotros muchas veces, el día de ayer fue un día común y ordinario para nuestras vidas. Lo más que planeamos fue la ropa que te ibas a poner, pero no un corazón dispuesto para encontrarte con Dios. Por eso no escuchamos la voz de Dios, hermano. Y hablo por mí. Estamos tan ocupados en tantas cosas en nuestras vidas que el día domingo nos levantamos corriendo hasta eso tarde. Ponte lo que te encuentres. Yo batallo con mi hijo porque hay que darle carrilla. Pero no venimos con esa disposición. Y no te hablo de algo material. Hoy Dios no está representado por un arca. Este púlpito no representa a Dios. Pero sin duda alguna tiene una importancia, no cualquiera, sino aquellos. Y no porque los que nos paramos aquí tenemos algo especial. No, solamente se llama gracia que Dios nos da. No es otra cosa. El pastor que tenemos no es porque sea Super Carlos o porque él se haya preparado lo suficiente. No es porque Dios lo llamó. De hecho, si Dios no lo hubiera llamado, ya no estaría aquí, se los aseguro. Mira dónde estaba Samuel durmiendo, en el arca. Y antes de que la lámpara de Dios fuese apagada, para el pueblo de Israel Dios le dio instrucciones acerca del arca, hermanos. Digo, acerca de las lámparas de la unción. Era un candelero, tenía 7 brazos, tenía 7, las lámparas se ponían arriba y se ponían arriba de esa mesa para que alumbrara alrededor. Y era una instrucción que Dios le dio a Israel, donde ese candelero iba a estar encendido desde la tarde hasta la mañana del día siguiente. No podía apagarse. Sin duda alguna decía que estaba un poco descuidada porque antes de que se apagara no había sido abastecida con la intención de que durara toda la noche encendida. Tiene muchas representaciones, pero quiero hablarles de eso, del descuido, de la importancia que a veces no le damos a las cosas. Yo te pregunto esta mañana, hermano, hermana, ¿quién crees que es el más beneficiado cuando buscamos a Dios de todo corazón y buscamos escuchar su voz? ¿Quién debe ser el más interesado y aún el más beneficiado? Claro que seré yo, porque al aprender los estatutos de Dios, mi vida va a ser diferente, mi vida va a cambiar, mi vida va a ser bendecida. Como cultura tenemos tantas desórdenes en nuestra cultura, gastamos más de lo que ganamos y casi siempre vivimos endeudados. Y la palabra de Dios nos enseña, tiene tantos principios para nuestras vidas. Y en todas las áreas de nuestras vidas son instrucciones precisas y perfectas, correctas, que nos van a ayudar a crecer. Así que antes de que la lámpara se apagara, dice el cuarto del 4 a 10, el siguiente punto, este punto que se llamaba una escasez espiritual, el siguiente punto, el llamado de Dios. Mira lo que dice del 4 al 10. El Señor llamó a Samuel y él respondió, heme aquí. Y corriendo luego a Elí dijo, heme aquí, ¿para qué me llamaste? Elí le dijo, yo no te he llamado, vuelve y acuéstate. Y él se volvió y se acostó. Y el Señor volvió a llamar otra vez a Samuel. Y levantándose Samuel vino a Elí y dijo, heme aquí, ¿para qué me has llamado?
Y Elí dijo, hijo mío, yo no te he llamado, vuelve y acuéstate. Y Samuel no había conocido aún al Señor, ni la palabra del Señor le había sido revelada. Es tremendo, hermanos. Varones, no sé si a usted le ha pasado en el trabajo donde estoy. Gracias a Dios recibo muchos clientes y clientas, y muchas de ellas son guapas, no más que mi esposa, se los aseguro. Qué bueno que no está mi esposa, sino. Pero es fácil que uno se equivoque, ¿sí? Las palabras de la gente incrédula, o sobre todo en el área yo sé que las hermanas también, sin duda alguna, el enemigo siempre va a buscar el área débil de cada uno de nosotros. Y aquellos que el área débil es el sentido opuesto, siempre buscará la manera de llamarnos. Y uno de los filtros que yo tengo es que siempre me recuerdo, ¿qué tan guapo eres? No tienes nada de guapo, no eres tú. No te buscan o te hablan de esa manera por tu belleza, por lo que tú eres. Te hablan porque hay algo detrás de eso. Y cuando uno falla, hermano, al Señor, no solamente te fallas a ti mismo, le fallas a Dios. Y después la consecuencia que hay. ¿Sí? Si yo presto atención muchas veces a esas palabras endulzadas, mi vida va a ser arruinada definitivamente. Porque para primera pierdes tu matrimonio, tu ministerio, tu relación con Dios, pierdes tu familia, pierdes todo. Todo aparte. Y he visto hombres bendecidos por Dios, hermanos, que han servido al Señor, pero que han caído en el adulterio, y su vida se ha arruinado y han perdido hasta su riqueza. Una vida deplorable y miserable. Y no solo en esta área, sino en todas. Cuando Satanás viene y trata de descuidar nuestras vidas, y tú y yo no discernimos que se trata, que hay un plan detrás del enemigo, lo más probable es que tú y yo caigamos. Mira, Elí, 3 veces Samuel corrió a él, sabiendo que él no había llamado. No entendía quién estaba llamando. ¿Por qué? Porque no había una relación constante con Dios, no había una comunión constante con Dios. Está soñando, no sé qué habrá pensado Elí, ¿qué tiene este muchacho? Yo no le llamé. Y déjame te digo que según algunos dice que antes que la lámpara se apagara, te estoy hablando que fue en la madrugada, no al comenzar la noche. Te estoy hablando que fue después de las 2, 3 de la mañana, cuando Dios llamó a Samuel y vino corriendo. Esto no te estoy diciendo que esto simboliza que tú tienes que levantarte a las 3 de la mañana a orar todos los días para escuchar la voz de Dios. No, tenemos que orar en todo momento, en todo tiempo y en todo lugar, dice la Escritura. Y que es importante que tú y yo apartemos un tiempo, pero la Escritura no habla de eso en este pasaje. Está hablando que más o menos fue un periodo del horario en el cual Dios le habló a Samuel, ya de madrugada. Elí no entendió quién era el que le llamaba. Y cuando los líderes, cuando aquellos que están a cargo, que que somos tutores de alguna manera, ya sea como padres, como maestros, tenemos que tener cuidado, hermanos, de a quién estamos educando. Te comparto esto ahorita que el hermano Abraham estaba festejando los cumpleaños. Bueno, la hermana Daisy llegó tarde. Ya no te va a tocar canción, hermana. Llamaron al pequeñito de 2 años tiene, no sé si se llama Sebastián o se llama Jaime, ¿también se llama Jaime? Bueno, Jaime más bien, Sebastián no me gusta porque siempre me confunde con ese. Y verlo aquí y después orar por el pastor, qué maravilloso que nuestros pequeñitos estén entendiendo a quién estamos adorando, ¿no? Y yo decía, ¿para qué ni va a entender? Pero mira qué maravilloso, después de escuchar al pastor orar y bendecir la vida de este pequeño con el deseo de que mañana él sea un futuro líder de la iglesia. Eso impacta la vida de aquellos con quienes estamos trabajando. Más como padres a nuestros hijos, hermanos, instruyámoslos. Si usted no lo hace, la calle lo va a instruir de manera terrible. Así que como padres, nuestra responsabilidad es educar a nuestros hijos. Si eres tutor, si alguien está a cargo de ti, o tú estás a cargo de alguien, perdón, más bien, aprendamos a aconsejarlo, a direccionarlo. Y sobre todo, hermanos, tenemos el conocimiento de Dios. Yo le digo a mi hijo, lo que yo te digo no es para tu mal, sino que yo no quiero que vivas lo que yo viví, la vida miserable que yo pasé. Sobre todo de pecado y de maldad, porque
Ser esclavo del pecado, del vicio, de tantas cosas te hace. Te da una vida deplorable, hermano, de verdad. Y te lo dice una persona que salió del lodo en el alcohol. Y no te lo digo por amargarte la vida, te lo digo porque quiero que Dios bendiga tu vida y tu vida sea bendecida y tú tengas un mejor futuro que el que yo tuve. Y no te hablo de riquezas, porque ya le dije que si aún me sacara la lotería, el dinero me lo voy a gastar yo con mi esposa, no le voy a dejar nada. Aprende a trabajar, aprende a valorar lo que tienes. Sirve sobre todo al Señor. Y me motiva mucho cuando en la mañana se levanta temprano a veces, o cuando tiene que venir a la iglesia, es que tengo que venir. Y eso me anima, hermanos. Así que tengamos cuidado a quienes aconsejamos, con quienes trabajamos, hermanos. Elí le llevó tiempo para discernir que era la voz de Dios la que le hablaba. ¿Sí? No entendió que era Dios en su momento ve y acuéstate. No entendió que era el llamado que Dios le hacía a este joven. Pero ¿sabes algo maravilloso? Que a pesar de que el hombre no entiende muchas veces, Dios siempre va a tomar la iniciativa. Él siempre es el que llama, Él siempre es el que busca, Él siempre es el que levanta, hermano, hermana. Si tú estás pensando en orar más, en buscar más, déjame decirte que en tu propia fuerza vas a fracasar, al igual que yo muchas veces. Confiemos en el Señor y dependamos de Él, que sea Él que nos ayude, pero estemos dispuestos a escuchar la voz de Dios, a buscarla, a discernir la voz de Dios, lo que Él quiere para nuestra vida. El hombre no quiere llamados, el hombre no quiere compromiso. Y pongo de ejemplo nuestra iglesia. ¿Cuántos de nosotros tenemos dones y talentos? Y muchos de nosotros no lo estamos trabajando como debiéramos. Nos cuesta trabajo comprometernos. Por eso el pastor está más viejo y con cana. Todo lo tiene que hacer él. No, es por la vida que le da a su esposa Lucero, hermano, ¿no? No, pero hermanos, la obra del Señor es tarea de todos. Dios nos ha llamado. La obra que Dios ha levantado para nosotros no es que Dios o porque Dios no necesite, nos hace partícipes de esa obra en la cual tú y yo tenemos que encajar. Dios puede hacerlo solo si Él quiere, pero te dio el privilegio a ti y a mí llamarnos para que juntos podamos ser parte. En una manera o en otra. No todos predicamos, no todos limpiamos, no todos somos maestros. Cada uno en su ministerio, por el propósito. ¿Has entendido cuál es tu llamado? ¿Le has preguntado al Señor alguna vez, Señor, qué quieres de mí? ¿Para qué me trajiste a este lugar? ¿En qué te voy a servir? ¿En qué te voy a ser útil? Muchas veces yo se lo he preguntado al Señor. Espero que también nosotros. Samuel no había conocido aún al Señor, ni la palabra del Señor le había sido revelada. Te estoy hablando que solamente ellos no asistían cada 8 días como tú y yo a la iglesia, hermano. Sí, Samuel no tenía, sin duda alguna tenía la instrucción, porque Elí era el sacerdote, era el que ministraba el tabernáculo, era el que acomodaba, el que ponía los panes, el que encendía las lámparas, el que limpiaba, el que hacía que todo estuviera bien. Sus hijos eran los que trabajaban, y más adelantito lo vamos a ver de ello. Cosa por la cual Dios levanta a Samuel, y esto acontece después. Dios cumple su palabra. Cuando Él dice algo, Él lo hace. Y no importa que tú quieras o no quieras, que tú estés dispuesto o no estés dispuesto. Si Dios te ha llamado, Dios te va a llevar a lograr ese propósito para el cual tú fuiste llamado. Deja de correr, deja de hacer oídos sordos, o más bien dejemos, ¿no? Y permitamos escuchar la voz de Dios. No había conocido. Estamos en un tiempo terrible. Tú y yo tenemos la bendición de que cada domingo que tú vienes, Dios ha preparado su palabra. Y yo les decía hace un ratito, el pastor ha crecido estos años. Y cada una de sus predicaciones, y no menosprecio a los demás hermanos, no estoy hablando de eso, no me malinterprete, pero Dios ha hablado a mi vida a través de él, a través de cada uno de ustedes, pero es el que más predica, es él. Y Dios me ha mostrado a través de la predicación cosas de las cuales que muchas veces ni me daba cuenta, cosas que yo no consideraba que eran pecado y sin embargo estaban allí porque no eran graves. Y cuando Dios dice que lo que es pecado, hermano, y tú y yo no tenemos más que arrepentirnos.
Cada 8 días tú y yo tenemos esa bendición. Y si no has oído es porque no has querido. Pero Dios cada 8 días habla a nuestras vidas a través de sus siervos. Samuel no había conocido y entiendo, yo creo que era por su corta edad. Era un muchacho. No tiene la misma conciencia, el mismo discernimiento que un adulto tiene. Pero dice que él no había escuchado. Y no habla que no había escuchado las maravillas y el poder de Dios, sino que él no había experimentado más bien la presencia y la voz de Dios en su vida. Por eso no le escuchó, no le entendió cuando Dios hablaba. Pensaba que era Elí quien le hablaba. Por cierto, me encantan esas dos palabras, Samuel. No puedo imaginar la dulzura, la ternura. No sé, quisiera imaginarme el haber escuchado esas palabras en ese momento. Cuando Dios le habla a Samuel, Samuel. 2 veces, Samuel. Samuel, qué maravilloso, hermano. ¿Has pensado en ello siquiera? Pero Dios llama a Samuel, Dios usa a Samuel a pesar de su corta edad, hermano. Y Dios hace la obra siempre. Sin duda alguna, Elí no había entendido que era Dios quien le llamaba. No había comprendido que Dios también habla de muchas maneras y a quien quiere y cuando Él quiere y como Él quiere. Dice el 8, el Señor pues llamó la tercera vez a Samuel y él se levantó y vino a Elí y le dijo, heme aquí, ¿para qué me has llamado? Entonces entendió Elí que el Señor llamaba a Samuel a pesar de su descuido, de su indiferencia hacia su ministerio. Dios siempre usa a aquellos que, aún de alguna manera, y déjame decirte, hermano, hermana, a veces yo no lo entiendo, pero por eso siempre digo que se trata de Dios. He recibido consejos de que menos esperaba y el que tú consideras menos espiritual. Dios lo usa para hablar a tu vida, para traer esa palabra de aliento, de consuelo, de ánimo. Por eso siempre se trata de Dios nuestra vida, no se trata de nosotros. Es Él el que siempre habla en nuestras vidas y siempre va a hacer lo necesario, va a usar lo que Él quiere para captar nuestra atención. A pesar de ese descuido, de no estar trabajando como debiera trabajar, dice que Él entiende que es Dios quien llama a Samuel. Y le dijo Elí a Samuel, ve y acuéstate, el 9, y si te llamare dirás, habla Señor porque tu siervo oye. Así que fue Samuel y se acostó en su lugar y vino el Señor y se paró. Me impacta esta palabra, dice que el Señor vino y se paró. Imagino que junto al templo, no habla de visión corporal, no está diciendo que vino un ángel o en forma, no, dice que Dios vino y se paró. El 10. Y llamó como las otras veces Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo, habla que tu siervo oye. A pesar de la indiferencia que había, del descuido y de la poca importancia que Elí le daba al ministerio, Dios le usó para revelarle a su pupilo qué era, quién era quien hablaba. Por eso le digo, hermanos, que nosotros tenemos una enorme responsabilidad en nuestras vidas. Sobre todo como maestros. Yo sé que, bueno, sí hay algunos maestros acá. El trabajo enorme que tienen, hermanos, hermanas, al enseñar a nuestros hijos. Por ello debiéramos escuchar siempre lo que Dios quiere transmitirnos a través de, para esos chicos. Porque a veces los menospreciamos porque son niños. Pero sabe, yo he sido sorprendido por algunos de esos chiquillos cuando me toca darles clases. Hace preguntas que nadie me las había hecho. Y te quedas sorprendido, que si no es por la gracia de Dios a veces ni les contestaría. Hay tanto en esos pequeños, pero también hay tanto en nosotros para enseñarle a ellos. Y no solo acá en la escuela, porque a veces como padres cristianos queremos que la escuelita dominical le enseñe a nuestros hijos cuando la mayor responsabilidad es de nosotros. Trabajo de nuestro hermano, y no estoy aludándolos con el fin de sacar provecho, hermano. El trabajo de nuestra hermana Arely y nuestro hermano Gama, de verdad admiro su sacrificio y su esfuerzo. Y sé que tiene galardón hermana Arely. Ha sido dura la tarea, difícil el trabajo. Dios premia siempre la fidelidad, así que gracias de verdad por todo el trabajo que están haciendo por nuestros hijos, en ello está el mío. Dios siga orando, bendiciendo sus vidas.
Pero es maravilloso, hermanos, cuando Dios habla y usa nuestras vidas a pesar del poco interés que le damos, a pesar de que no oramos como debiéramos orar, no estudiamos como debiéramos orar, no nos comprometemos como debiéramos estarlo. Dios usa nuestras miserables vidas para hacer de bendición a otros y transmitir un mensaje, transmitir la voz de Dios a la vida, que levante su ánimo y restaure su vida. Muchos hermanos me han hablado en momentos de crisis y han sido un bálsamo para mi corazón y mi alma. Me recuerdan que Dios siempre está conmigo, que Dios no me ha abandonado y que Él siempre ha estado interesado por la obra de Cristo en mi vida, que no estoy solo y que Él siempre buscará levantarme y ayudarme para mostrarme su fidelidad. Lo ha hecho conmigo, sé que también lo ha hecho contigo. Punto 3 dice el mensaje. Qué terrible, el mensaje revelado. Y ve lo que dice el verso 11, para mí es algo terrible, hermano, que Dios haya mostrado a Samuel, no tanto en la revelación, sino lo que Dios dice a Samuel que va a acontecer. Y el Señor dijo a Samuel: de aquí haré yo una cosa en Israel, que a quienes la oyeren le retiñirán ambos oídos. Dice el verso 11 en NBI. Entonces el Señor le dijo a Samuel: estoy por hacer algo espantoso en Israel. Llevaré a cabo todas mis amenazas contra él y su familia de principio a fin. Le advertí que viene juicio sobre su familia para siempre, porque sus hijos blasfeman a Dios y él no los ha disciplinado. Por eso juré que los pecados de Elí y los de sus hijos jamás serán perdonados, ni por medio de sacrificio ni ofrendas. Dios había determinado que el sacerdocio y el fin de la descendencia de Elí iba a terminar. Se lo revela a su joven pupilo. Y ya me imagino, no tenemos tiempo para seguir más adelante, pero en casita lea por favor el capítulo 3, el capítulo 4. De las cosas terribles. Y cuando Dios determina algo, habrá alguien que lo haga desistir. Hermanos, cuando nosotros pecamos deliberadamente, es una afrenta a Dios abiertamente, es un desafío a Dios. Es decir, a Dios no me importan tus mandamientos, no me interesa tu sacrificio, porque sabiendo que estamos pecando, lo seguimos haciendo, hermanos. Y yo sé que nuestra carne es débil y siempre tiende al mal, pero también Dios nos ha dado su Espíritu Santo, que es el que siempre nos levanta y nos ayuda. Elías había sido advertido. Regresemos un poquito al capítulo 2. Quiero apurarme porque yo sé que algunos tienen hambre y mira lo que dice el verso 2. El verso 12 dice, del capítulo 2, dice: los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento del Señor. Y era costumbre de los sacerdotes con el pueblo que cuando alguno ofrecía sacrificio, venía el criado del sacerdote mientras se cocía la carne, trayendo en mano un garfio o un gancho de 3 dientes, y lo metía en el perol, en la olla o en el caldero o en la marmita, y todo lo que sacaba el gancho, el sacerdote lo tomaba para sí. De esta manera hacía con todos los israelitas que venían a Silo, o sea, al lugar a ofrecer sacrificio. Asimismo, antes de quemar la grosura, venía el criado del sacerdote y decía al que sacrificaba: dame que asar para el sacerdote, porque no tomará de ti carne cocida, sino cruda. Si el hombre le respondía: queme la grosura primero y después toma tanto como quieras, él respondía: no, sino dámela ahora mismo, de otra manera yo la tomaré por la fuerza. Era pues muy grande delante del Señor el pecado de los jóvenes, porque los hombres menospreciaban las ofrendas del Señor. Ve hasta dónde llega el impacto cuando una persona que se dice ser hijo de Dios y no representa a Dios como debiera en los demás. ¿Qué es lo más grave que he escuchado? Me da tristeza cuando compartes el evangelio. Digo: no, mi vecino es cristiano, se roba la luz, no paga nada, hace esto, hace aquello. Pero él va todos los domingos a la iglesia. Qué terrible, hermano, que otros a través de nuestra manera de vivir sean impactados para mal y desprecien la gracia que Dios ha derramado sobre nosotros. El pueblo menospreciaba, ya no ofrendaba con ese interés, con esa pasión. De decir: llevo a mi Señor el mejor cordero, el mejor borrego que engordé durante un año para que mi Dios se agrade de él. No, dice que ya lo daban como cualquier cosa.
Algo parecido pasa cuando el Señor voltea las mesas del templo, porque era lo que hacía el pueblo. Ya no criaban su animal durante el año, iban y lo compraban por unas monedas. Dijo, sacrifíquenlo como cualquier cosa. Nuestra oración no tiene el mismo peso que debiera tener, hermano. Oramos como calentar tortillas en el micro. Dios no quiere nuestras migajas. Quiere devoción, quiere dedicación, quiere interés. Que escuchemos con atención para que nuestra vida sea bendecida. ¿De qué me sirve decirte todos los días soy cristiano, pero en mi casa soy de lo peor? Y sobre todo que mis vecinos están viendo que yo cada 8 días o cada vez que vengo a la iglesia salgo con la escritura. Ya se va a la iglesia el hermano, ya lleva su Biblia en la mano, ya sacó su carro. Y sea que no son vecinos fáciles, anoche hasta las 6 de la mañana se acostaron con la música. Y cuando he hablado con unos de ellos, les he hablado con respeto y con amor. Y les he dicho, yo vivía de esa manera, pero el Señor me cambió. Puede cambiar la tuya. Y cada vez que hay coraje, cuando no me puedo dormir, Señor, dame amor por ellos, porque yo fui igual que ellos, ciegos. Debemos impactar a nuestra sociedad, pero no de esta manera que lo hacían los hijos de Eli. Tanto que Dios decidió quitarlos. Quitarlos. Mira lo que dice, para terminar. Vamos a Samuel 4, por favor. Mira lo que dice el 10. Pelearon pues los filisteos e Israel fue vencido y huyeron cada cual a sus tiendas y fue muy grande mortandad, pues cayeron de Israel 30,000 hombres de a pie y el arca de Dios fue tomada y muertos los 2 hijos de Eli, Ofni y Fines. Era ya Elí, dice el 15, de edad de 98 años y sus ojos se habían oscurecido de modo que no podían ver. Dijo pues aquel hombre Elí, yo vengo de la batalla, he escapado hoy del combate. Y Elí dijo, ¿qué ha acontecido, hijo mío? Y él le manifestó, y el mensajero respondió diciendo, Israel huyó delante de los filisteos y también fue hecha gran mortandad en el pueblo y también tus 2 hijos, Ofni y Fines, fueron muertos y el arca de Dios ha sido tomada. Y aconteció que cuando él hizo mención del arca de Dios, Elí cayó hacia atrás de la silla al lado de la puerta y se desnucó y murió porque era un hombre viejo y pesado y había juzgado a Israel 40 años. Dios cumple su promesa poco tiempo después. Mata a los hijos, mata al padre y la esposa también se muere cuando da luz. ¿Ven la desgracia? Con Dios todas las cosas son serias, hermanos. Dios no juega a ser Dios. Él no se entretiene como tú y yo muchas veces. Él es tajante en lo que ha determinado. Y si bien su misericordia es abundante, cuando tú y yo nos arrepentimos y rogamos, Dios cambia. Pero el castigo el pecado no queda sin disciplina. Siempre hay consecuencias de todo lo que hacemos, hermanos. Sobre todo cuando tomamos malas decisiones, aún sabiendo que no debemos tomarlas, hacemos. Hay quienes han perdido ministerios, pastores de años ministrando, pastoreando, se descuidaron y cayeron y hoy no tienen ministerio, ni siquiera familia. ¿Qué nos hace pensar que nosotros, porque solo venimos, somos santos? Dios nos ha santificado. Si realmente tú eres hijo de Dios, si realmente tú has aceptado a Cristo como tu Salvador, su sangre te ha limpiado y ahora perteneces, eres parte de la familia de Dios. Por lo tanto, perteneces a su pueblo y pasas a ser su hijo, su hija. Lo más maravilloso es que como si nunca hubiéramos pecado, dice la Escritura, porque Cristo toma nuestro lugar, su sacrificio es suficiente, cada gota de su sangre derramada en la cruz fue suficiente para que tú y yo quedáramos totalmente limpios por su gracia. Y eso nos compromete a nosotros, hermanos, hermanas, a vivir como hijos de Dios. No es fácil, es cierto, pero cuando tú y yo dependemos de Dios, se hace ligera la carga. Vengan a mí todos los que están cansados, cargados y trabajados, y yo los haré descansar. El problema es que no descansamos porque nosotros queremos solucionar las cosas que de antemano no podemos en nuestra vida. Es cuestión de dárselas a Él y decirle, Señor, aquí estoy, esto es lo que tengo, no puedo con esto, ayúdame.
Y verás que el Señor obra. A veces requiere de tiempo, de persistencia. Como esa viuda y el juez injusto, esa parábola que día a día venía, ame justicia. Dios escucha a sus hijos, hermano, hermana. Incluso si cuando éramos impíos, recuerdo que esa oración en medio del vómito tirado en la calle, le dije, Señor, estoy cansado de esta vida. Y si eres Dios y puedes hacer algo, haz algo por mí. Muéstrame que tú eres Dios en mi ignorancia. Y qué maravilloso, Dios me mostró su salvación y me enseñó que Él tiene el poder para limpiar cualquier cosa en nuestras vidas. Y aquí estoy, hermanos, gracias a Dios. No soy yo, es Dios el que obra. Y si bien no soy perfecto, me equivoco, Dios sigue trabajando y sigue obrando en mi vida, pero mi responsabilidad es perseverar en su gracia. No esperes que venga juicio de Dios sobre tu vida, sobre mi vida. Estos últimos sermones que el pastor predicó sobre Jeremías, que está predicando los miércoles sobre Isaías, de verdad que ha marcado mi corazón, hermano, hermana. Vengamos al Señor, busquemos al Señor. Y si hemos fallado, Señor, perdóname mi indiferencia, perdóname el no tener la dedicación que debiera tener, el compromiso que debiera tener todos los días. Porque venimos a la iglesia y gloria a Dios, pero es donde oramos, es donde leemos, porque en casa no pasa más. Y vivimos vidas cristianas muertas, hermanos. Pareciera que estamos en los tiempos de Samuel. Dios no habla a nuestras vidas porque no tenemos comunión con Él. Ahora, hermano, hermana, amigo, visitante, si estás aquí y tú no tienes comunión con el Señor, es imposible que a través de tu propio medio la pueda tener. La Escritura dice que solamente a través de Cristo. Y que debe de haber un arrepentimiento genuino y verdadero, reconociendo que nuestro pecado nos separa de Dios. Nuestro pecado nos condena en la justicia de Dios. Nuestro pecado merece castigo. Porque hemos ofendido al Rey de Reyes y Señor de Señores. Y no te estoy hablando del pecado de asesinato, te estoy hablando del pecado de mentira, de chisme, de indiferencia, de ese pecado sutil que muchas veces no lo consideramos grave, pero está allí. Nos separa de Dios. Y este es el día para que tú y yo vengamos al Señor. Y así como Samuel podamos contestar, heme aquí, Señor, ¿qué quieres de mí? Isaías dice, úsame a mí, envíame a mí, yo oiré, Señor. Dejemos que Dios hable a nuestras vidas, hermano. Y prestemos atención, aprendamos a escuchar con atención, aprendamos a observar la palabra de Dios con interés. Y dejemos que Dios obre de tal manera que aquellas cosas que en nuestras vidas son cotidianas y ordinarias se vuelvan extraordinarias por el poder de Dios al actuar en nuestras vidas. Que esta mañana Dios bendiga tu vida, restaure tu corazón y te permita seguir buscándole con todo tu amor, con toda tu dedicación, con toda tu devoción. ¿Por qué? Porque Él es digno, hermano. Señor y Dios, gracias te doy esta tarde. Tú sabes, Señor, no soy digno, pero gracias por tu misericordia y tu justicia, Señor. Yo te ruego que nos ayudes. Padre, perdona nuestro pecado y nuestra maldad, pues, Señor, muchas veces te hemos ofendido.